Bienvenidos a En Primera Plana, su casa. Recuerde que estamos en Telegram y en X. Bien, un puente que se derrumba. Los piratas informáticos del Partido Comunista de China se abalanzan contra Estados Unidos. Y el huracán Helene. Tanto las catástrofes naturales como las provocadas han causado daños de diversa índole en un país en el que Trump, con su promesa de cambiar las cosas, se coronaba como presidente electo tras sobrevivir a varios atentados. El famoso jefe de Estado, Ronald Reagan, dijo en cierta ocasión: algunas personas pasan toda su vida preguntándose si han marcado la diferencia en el mundo, pero los marines no tienen ese problema, porque se considera, añado, que tienen la certidumbre de que lo hacen. Este 2024 podría presumir de lo mismo, y vamos a ver por qué en orden cronológico. Y ahora, entremos en materia. Dimite la presidente de Harvard. La presidente de Harvard, Claudine Gay, el 2 de enero, 2 meses después de que la interrogaran ante el Congreso, abandonaba su cargo. Le preguntaron tanto a ella como a otros altos cargos de la universidad sobre el antisemitismo en sus campus, y respondió que los estudiantes que pedían el genocidio de los judíos no infringían necesariamente el código de conducta de Harvard. Posteriormente se disculparía por sus declaraciones. El Departamento de Educación anunciaba a finales de noviembre de 2023 que lanzaba una investigación sobre el antisemitismo en el campus. Casi el 27% de los estudiantes de Harvard son judíos. La dimisión de Claudine Gay fue la tercera de los presidentes de la Ivy League. Donantes y congresistas la acusaron de no gestionar bien las protestas en el campus por la guerra entre Israel y Hamás. McConnell dimite. El líder de la minoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, anunciaba el 28 de febrero que renunciaría a su cargo a finales de año, pero que permanecería en el Senado. McConnell, de 82 años, es el líder del partido que más tiempo lleva en el cargo en la historia del Senado. Sufrió una oposición cada vez mayor de algunos senadores republicanos que no estaban de acuerdo con su iniciativa de seguir financiando, de seguir enviando fondos a Ucrania en su guerra con Rusia. A McConnell le sucederá el senador republicano John Thune el 3 de enero de 2025. Atentado terrorista en Rusia, 145 muertos. Un atentado terrorista en una sala de conciertos cerca de Moscú causó al menos 145 muertos y 180 heridos el 22 de marzo. El grupo terrorista ISIS reivindicó la autoría. El presidente ruso Vladimir Putin dijo en un discurso televisado que los autores habían intentado huir a Ucrania. El 23 de junio, los terroristas también atacaron 2 ciudades de la República Rusa de Daguestán. Atentaron contra 2 sinagogas, 2 iglesias y un puesto de policía. Al menos 21 personas murieron y 46 resultaron heridas. Un barco derriba un puente clave en Baltimore. El 26 de marzo, un buque de carga chocó contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key. Se hundieron en el agua un amasijo de acero, hormigón y personas. El hundimiento del puente, con casi medio siglo de historia, provocó 6 muertes. Solo pudieron rescatar a 2 personas. El incidente cerró el puerto de Baltimore durante 11 semanas. Esto causó un grave trastorno al transporte marítimo estadounidense. El puente formaba parte de la carretera interestatal 695 y todavía sigue cerrado, lo que obliga a unos 31.000 vehículos diarios a tomar rutas alternativas. Israel e Irán intercambian ataques. Irán lanzó más de 300 misiles de crucero, misiles balísticos y aviones no tripulados, drones, en su primer ataque directo contra Israel el 13 de abril. Israel declaró que interceptó el 99% de las armas con la cooperación de Estados Unidos y otras fuerzas aliadas. Algunos misiles atravesaron las defensas y causaron daños menores en una instalación militar israelí. El ataque parecía ser una represalia por el ataque aéreo previo del 1 de abril contra la embajada iraní en Siria,
en el que murieron 2 generales iraníes. Tras un aparente ataque aéreo israelí contra una base aérea iraní el 19 de abril, ambas partes restaron importancia al incidente, lo que alivió temporalmente las tensiones entre los dos países. Manifestantes pro-palestinos ocupan los campus universitarios. En abril y mayo, manifestantes que exigían el fin de la guerra en la Franja de Gaza y la desinversión, la retirada de fondos de Israel, organizaron protestas en más de 80 campus de al menos 30 estados. Algunos manifestantes ocuparon edificios, se enfrentaron a los otros manifestantes contrarios y crearon campamentos en espacios públicos, lo que provocó cientos de detenciones. Las protestas fueron la mayor manifestación de agitación universitaria desde las concentraciones contra el apartheid de la década de 1980. Trump acusado y sentenciado. El 30 de mayo de 2024, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos acusado y condenado por un delito. Un jurado en Nueva York lo declaró culpable de 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales. Este delito habitualmente se trata como una infracción sin importancia. Trump ha defendido por su parte que estos casos, incluidos otros en su contra, tienen una motivación política. Tras ser condenado, Trump aseguró que el verdadero veredicto lo daría el pueblo en las elecciones de noviembre. En 2024 también lanzaron otros 3 casos penales en su contra antes de las elecciones. Uno federal en Washington por presunta interferencia electoral, otro en Florida relacionado con la retención de documentos confidenciales y un caso en Georgia por una supuesta manipulación electoral. Este último podría caerse debido a que un juez ha destituido a la fiscal encargada del caso. Trump sobrevive a 2 intentos de asesinato. Trump sobrevivió a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. Un pistolero de 20 años accedió a un tejado situado a unos 400 pies de Trump en un mitin al aire libre y disparó 4 veces. Una de las balas alcanzó a Trump en el oído derecho. Un espectador murió y otros 2 resultaron heridos. El pistolero fue abatido por el servicio secreto después. Trump se tiró al suelo pero se levantó enseguida, rodeado de agentes del servicio secreto. Con la oreja ensangrentada y el puño en alto, Trump gritó: «Lucha, lucha, lucha». El momento proporcionó una de las imágenes más vívidas de la historia presidencial. Y desató críticas en ambos partidos contra Kimberly Shittle, la directora del servicio secreto que dimitiría 10 días después. El 16 de septiembre detenían a otro hombre armado en Florida tras haber acechado presuntamente al expresidente con un rifle en el Trump International Golf Course de West Palm Beach. El 19 de noviembre, el FBI anunció que había frustrado un tercer plan para asesinar a Trump del gobierno de Irán. Nvidia se convierte en la mayor empresa de Estados Unidos. Nvidia superó a Apple el 18 de junio y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. La demanda de sus chips de inteligencia artificial impulsó la subida de su cotización. Los legisladores tomaron nota de la subida de la empresa junto con los inversores. La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió una investigación antimonopolio de Nvidia. Denuncia que, según dice, controla el 90% del mercado de chips de inteligencia artificial de gama alta y el 98% del mercado de unidades de procesamiento gráfico. Biden se retira de la carrera presidencial. El presidente Joe Biden se retiró de la campaña presidencial el 21 de julio y apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris como reemplazo. Biden tomó la decisión apenas 3 semanas después de una pobre actuación en el debate con Trump. Apareció y tuvo dificultades para recordar hechos y completar frases. Tras el debate, varios demócratas prominentes le pidieron a Biden que se hiciera a un lado. El anuncio puso patas arriba lo que muchos observadores calificaron como la carrera presidencial más importante de la historia reciente, a pocas semanas de las elecciones.
Se declaraba oficialmente a Harris la candidata sustituta el 2 de agosto, tras una votación virtual de los delegados demócratas. Se convertía así en la candidata oficial sin pasar por las primarias. El 6 de agosto presentó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Ningún otro candidato presidencial se ha retirado de una campaña de reelección tan avanzada como Biden. Lyndon Johnson, por ejemplo, puso fin a su campaña, pero el 31 de marzo de 1968. O Harry Truman, quien también retiró su candidatura a la reelección el 29 de marzo de 1952. Israel mata a altos dirigentes de Hamás y Hezbollah. El 1 de agosto, Israel reivindicó la autoría de un singular ataque aéreo. Lo llevó a cabo en julio, en la Franja de Gaza, y murió el dirigente militar de Hamás, Mohamed Deif. El anuncio se hizo un día después del aparente asesinato por israelíes también de Ismael Haniyeh, el dirigente de Hamás en Irán, y no mucho después del asesinato por Israel también de un comandante de Hezbollah en Beirut, en Líbano. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que harían pagar un alto precio por cada agresión que reciban en cualquiera de los frentes. Un intercambio de prisioneros libera a un estadounidense en Rusia. Evan Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal, cumplía 16 años de cárcel en una prisión rusa por espionaje. Lo liberaron el 1 de agosto junto a otras 3 personas en un intercambio multinacional de prisioneros con Rusia. El gobierno estadounidense dijo que el juicio en su contra fue por cuestiones políticas. También quedaron en libertad el veterano de la Marina estadounidense Paul Whelan, la periodista de Radio Free Europe Alsu Kurmasheva y el periodista británico de origen ruso Vladimir Kara-Murza. Ucrania invade Rusia. En un giro imprevisto de los acontecimientos, 2 años y medio después de que Rusia invadiera Ucrania, las Fuerzas Armadas ucranianas invadieron la región rusa de Kursk Oblast. El ataque sorpresa del 6 de agosto marcó un cambio de ritmo en la guerra. Hasta ese momento se había convertido en un conflicto agotador con pequeñas ganancias de territorio a un coste muy alto de vidas. Las fuerzas ucranianas pretendían sacar a las tropas rusas del territorio ucraniano ocupado de Donetsk. Ucrania aseguró que llegó a controlar unos 444 kilómetros cuadrados de Kursk el 15 de agosto. La ofensiva levantó la moral en Ucrania, aunque Rusia contraatacó semanas después y recuperó gran parte del territorio. Ucrania tenía algo más con lo que negociar. Detenido un agente del Partido Comunista Chino en el estado de Nueva York. El FBI detuvo el 3 de septiembre a una antigua jefe adjunto de personal de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Sospechaban que era una espía del Partido Comunista Chino, el PCC. Luego tanto Linda Sun como su marido Christopher Hu han sido acusados de muchos delitos más. El 10 de diciembre, agentes federales también detenían a un ciudadano chino que sobrevoló un dron en la base espacial de Vandenberg, California. Tomó fotografías de las plataformas de cohetes de SpaceX. Estas detenciones son las últimas de una serie de arrestos de sospechosos de espiar en nombre del Partido Comunista Chino. También en 2024, 2 ciudadanos chinos y 2 estadounidenses se declararon culpables de espiar para la China comunista en 3 casos distintos. La explosión de Vipers mata y hiere a miembros de Hezbollah. El 17 y 18 de septiembre estallaron varios localizadores y walkie-talkies en una serie de incidentes. Causaron decenas de muertos y miles de heridos en todo el Líbano. Dirigentes de Hezbollah declararon, a través de un intermediario, que miembros de diversas unidades militares e instituciones políticas afines a Hezbollah habían resultado heridos en las explosiones. El presidente israelí Isaac Herzog declaró el 22 de septiembre que su país no estaba implicado en los atentados. Sin embargo, 2 hombres que se identificaron como agentes retirados de los servicios de inteligencia israelíes afirman que fue el propio Israel quien había llevado a cabo la operación y que llevaba unos 10 años preparándola. La reapertura de la Catedral de Notre Dame.
La Catedral de Notre-Dame de París quedó casi destruida por un incendio en 2019, pero reabrió sus puertas el 7 de diciembre. Trump fue uno de los cerca de 50 líderes extranjeros que invitó el presidente francés Emmanuel Macron para asistir a las ceremonias. Trump y Macron estaban ambos en el cargo cuando Notre-Dame ardió. Cuando se reabría el símbolo de París, Trump estaba a punto de completar una de las remontadas políticas más sorprendentes de la historia de Estados Unidos, mientras su homólogo francés, Macron, luchaba por conservar el poder. Trump se reunió con Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en París justo antes de las ceremonias de reapertura. La primavera árabe, que comenzó con protestas populares en todo el mundo árabe a principios de la década de 2010, dio frutos el 7 de diciembre con la huida del líder sirio Bashar al-Assad. La salida de Assad ha puesto fin a un reinado de 24 años, mientras varios grupos rebeldes ocupan algunas partes del país. Trump dijo el 20 de enero que Turquía, un país de la OTAN, será la llave de Siria, y que la mayoría de los grupos rebeldes que controlan territorio en Siria están a su vez controlados por Turquía. Los jueces franceses emitieron una orden de detención internacional contra Assad y otros tantos funcionarios sirios en noviembre de 2023. Lo acusan de emplear armas químicas contra civiles en la guerra civil siria. Assad se ha refugiado hasta ahora en Moscú. Y bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Un panorama general de 2024. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.